Buenas noches, queridos ingenieros civiles, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la ingeniería geotécnica, que precisamente es el tema relacionado con los muros de contención. Los muros de contención se usan muchísimo en obras de carretera, en obras de terracería, de desniveles de terreno, etcétera, etcétera. Tienen múltiples aplicaciones. Cuando queremos nosotros generar un desnivel en el terreno, y para generar condiciones de estabilidad en el muro en el suelo necesitamos colocar un muro de sostenimiento. Entonces hoy vamos a desarrollar precisamente la teoría que tiene que ver con el diseño geotécnico de muros de contención. Vamos a pasar a la pizarra, por favor. Los muros de contención o de retención, también llamados, se clasifican dentro de tres grandes familias, que son los muros de gravedad, los muros de semigravedad y los muros de emboladizo. ¿Cuáles son los muros de gravedad? Los que trabajan por acción del peso propio y neutralizan el efecto del empuje generado por el terraplén. Este es el terraplén, un terraplén inclinado. Este terraplén genera un empuje que tiende a volcarlo el muro respecto a este punto, pero el peso del muro tiende a estabilizarlo. Por eso es un muro de gravedad. El peso, la masa del muro es tal que el muro tiene que estabilizarse para no volcar, ¿correcto? Ahora nos vamos al muro de semigravedad, es un muro un poco más esbelto, también de hormigón, este de hormigón simple, así como este de hormigón simple, pero tiene ya una pequeña armadura de tracción, debido a que al ser más esbelta la sección transversal del muro, entonces se ve sometido a fuerzas de tracción en su cuerpo, ¿no es verdad? Entonces un muro más delgado, semigravedad, porque parte del muro está empotrado en el terreno y la otra parte lo combate el efecto del vuelco por acción de su peso propio. Y el muro emboladizo, donde prácticamente un muro bastante esbelto, delgado, de hormigón armado, donde lógicamente existen esfuerzos de tracción en el hormigón, esfuerzos de compresión, los esfuerzos de tracción los absorbe la armadura y los esfuerzos de compresión los absorbe el acero. Es un muro esbelto. Aquí tenemos que garantizar las condiciones de empotramiento en el terreno para que el muro tenga condiciones de estabilidad al vuelco, al deslizamiento, que son los efectos más importantes que gravitan sobre el muro. ¿Cierto? Entonces vamos a ver ahora los empujes de tierra. ¿Cómo se clasifican los empujes de tierra? Tenemos el empuje activo, tenemos el empuje en pasivo y tenemos el empuje en reposo. El empuje en reposo es el empuje en el cual se encuentra el terreno en su estado natural sin que se lo perturbe. El empuje activo es cuando se genera imaginariamente o físicamente se genera un corte en el terreno, entonces el terreno se distensa, se distensiona y empuja. Eso se le conoce como empuje activo. Ahora, cuando lo contrario, el terreno lo comprimimos por efecto de un corte que estamos haciendo en el terreno y lo comprimimos, se llama empuje pasivo. ¿Cierto? Si tenemos un terraplén inclinado, también puede ser horizontal, donde los parámetros técnicos del terreno vienen dados por el peso específico, la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. Entonces acá también se genera un empuje generado por todo este terraplén. ¿De dónde va el empuje? Desde el pie del muro hacia donde se conecta con el plano inclinado del terraplén. Entonces ahí se genera este empuje. Y también los empujes tienen una inclinación que son precisamente el ángulo de inclinación del terraplén, ¿cierto? Entonces aquí se genera un empuje activo. Este empuje tiende a volcar al muro, tiende a deslizarlo y genera tensiones de contacto en el suelo como parámetros básicos de diseño. Entonces el empuje activo aquí se forma precisamente, si tenemos nosotros en la situación global sería un muro con terraplén inclinado, pero también podemos tener un muro con terraplén horizontal, pero en el terraplén podemos tener nosotros una carga de servicio, una carga de uso. Si estamos hablando de un tramo carretero, tendríamos un tramo carretero, un muro de contención, y esta sería la carga de la calzada, la carga que se genera en la calzada de la plataforma de la carretera, esa carga Q toneladas por metro cuadrado. Entonces, empezando por ahí ya genera un empuje que viene dado por K sub A por la carga Q. De ahí se va incrementando a profundidad siguiendo esta ley. Tenemos una ley generada por el empuje de la carga geostática. Tenemos este suelo que está en condiciones saturadas, una parte seca y una parte saturada.
Entonces vamos a tener nosotros que la parte inicial, la parte generada por la carga Q va a ser el rectángulo. El incremento de carga a profundidad va a ser el triangulito. Seguimos incrementando carga, pero ya aparece acá el suelo saturado. Entonces va a generar una carga rectangular, una carga triangular y otra carga triangular es debido a los efectos de la presión neutra. Entonces, en el efecto sumatoria en la base viene dada por el coeficiente de empuje activo, Q, peso específico del suelo seco, que es el peso específico del suelo seco en H1, multiplicado por H1 multiplicado por peso específico saturado multiplicado por H2. Y este pedacito de aquí viene dado por el peso específico del agua por H2. Todo lo que se ve acá es la carga Q. La carga Q, la tensión generada en la base del muro. En términos generales, entonces, este diagrama de tensiones genera una resultante, un empuje que viene dado por el área 1, la carga generada por el área 1, la carga generada por el área 2, la carga generada por el área 3, por el área 3, 1, 2, área 3, ¿correcto? Área 3, la carga generada por área 4 y la carga generada por área 5, que es la presión neutra. Acordémonos que la presión neutra es la presión total menos la presión efectiva. ¿Correcto? Ahora, para evaluar el coeficiente de empuje activo, de acuerdo a la teoría de Rankine, existe la teoría de Coulomb, que es una teoría más antigua, es más compleja, pero la que se utiliza para el efecto de diseño de muros de contención es la teoría de Rankine, la teoría de empuje de tierra de Rankine. ¿Okay? Entonces, Rankine plantea que el coeficiente de empuje activo viene dado por la tangente al cuadrado de 45 menos el ángulo de rozamiento interno del suelo partido entre 2. Ese es para un coeficiente de empuje Rankine para un terraplén recto, que sería esta situación acá. Pero si el terraplén está inclinado, como está aquí, entonces el K sub A de Rankine viene dado por el coseno del ángulo alfa, el coseno del ángulo de la inclinación, multiplicado por el coseno de alfa, dividido entre el coseno de alfa, menos raíz cuadrada del coseno cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado del ángulo de rozamiento interno del suelo. Partido entre el coseno de alfa más raíz cuadrada de coseno de alfa menos coseno del ángulo de rozamiento interno. Acordándonos que alfa es el ángulo de inclinación del terraplén y phi es el ángulo de rozamiento interno del suelo del terraplén. ¿Cierto? Entonces, este empuje tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal, que es el coeficiente de empuje horizontal, y tiene una componente de empuje vertical. Activa vertical. La horizontal es la que tiende lógicamente a deslizarla, a volcarla a la estructura, ¿no? Así como a deslizarla. Bien, entonces, verificación de la estabilidad al vuelco del muro. Entonces, la verificación al vuelco del muro viene dada por la sumatoria de los momentos resistidos. ¿Cuáles son los momentos resistidos? Los momentos generados por el peso del suelo, que tiende a resistir que este muro vuelque en este sentido, que este muro haga esto. Entonces el suelo tiende a evitar eso, el peso del muro tiende a evitar eso. La componente vertical del empuje activo tiende a evitar eso. Entonces tenemos momentos resistentes partido entre el momento volcador. Esta carga horizontal tiende a volcarlo el muro respecto a este punto, eso se llama momento volcador. Entonces el factor de seguridad del vuelco tiene que ser el momento resistido partido entre el momento volcador, tiene que ser mayor a 1.5, ¿cierto? Donde el momento volcador viene dado el empuje. Al ser un diagrama triangular de tensiones, ¿no es verdad? Al ser un diagrama triangular de tensiones, sí, no hay variación. Si no hay variación de las características del terreno, va a ser un tercio. De lo contrario, tendría que calcularse el centro de gravedad, el centro de cargas, el centro de gravedad, de todas las fuerzas que actúan en el diagrama de tensiones. En este caso, si esto fuera para calcular el momento volcador, si el diagrama es triangular, no hay variación de características geotécnicas del terreno, sería esta la fórmula. Pero si el diagrama es como lo que hemos planteado acá, entonces hay que multiplicarlo esto por
sumatorio de momentos volcadores va a ser empuje activo multiplicado por Y sus barra. Entonces hay que encontrarlo el Y sus barra, ¿ok? El centro de gravedad en Y. ¿Ok? Bien, entonces la verificación al deslizamiento. Nos vamos ahora quiero decir al vuelco, nos vamos ahora a la verificación al deslizamiento del muro, que es la segunda parte. El muro, producto de la carga horizontal, tiende a deslizarse, inicialmente estaba aquí y se deslizó, tiende a deslizarse, ¿no es verdad? ¿Cómo se lo verifica? Se lo verifica por esta expresión de acá, que dice que es la sumatoria de las fuerzas verticales por la tangente de sí, más B K2 por la cohesión en contacto del suelo en contacto con del suelo en contacto con el muro, más el empuje pasivo. ¿Cuál es el empuje pasivo? El generado por el suelo, que evita que este muro se deslice. Entonces se genera un empuje. El suelo se ve comprimido y el suelo le responde. Correcto, se llama empuje pasivo, partido entre la componente horizontal del empuje activo. Y eso tiene que ser siempre mayor a 1.5 por norma. ¿Ok? Pero si uno, de acuerdo a la teoría de la mecánica de los suelos, la ingeniería geotécnica, viene dado por K1, Φ2, ángulo de rozamiento interno del suelo de contacto. Y K1, K2 se mueve entre menor o igual a 2/3 y mayor a 1/2. ¿Ok? Y la tercera verificación son las tensiones de contacto. ¿Cuáles son las tensiones de contacto? La tensión de contacto generada por las cargas. ¿Se acuerdan de la tensión de contacto que vimos en la clase anterior? ¿No es verdad? Entonces acá es lo mismo. Vamos a generar un momento neto, producto de todas las fuerzas que actúan sobre el muro. Va a ser el momento resistido menos el momento volcador. Pero el centro de gravedad en planta, X barra, viene dado por el momento neto partido entre las fuerzas verticales. Y la excentricidad de la carga, donde cae precisamente respecto al centro de gravedad en planta, hay una excentricidad. Esa excentricidad es donde cae la resultante. Viene dada por la base partida entre 2 menos X barra, reemplazando valores B sobre 2, momento neto partido entre sumatorio de las fuerzas verticales. Que en síntesis queda la forma de la ecuación compuesta recta. Tensión máxima mínima viene dada por la sumatoria de las fuerzas verticales partido entre el área, más o menos el momento neto, inercia, momento neto, brazo superior e inferior, dividido entre la inercia, que es las tensiones generadas por la flexión pura. ¿Correcto? En términos del módulo resistente, I sobre W lo reemplazamos por módulo resistente en flexión, que ya lo vimos también en la clase anterior. Bien, entonces se me forma este diagrama de tensiones. Este diagrama de tensiones vamos a tener en esta punta el muro se ve más comprimido. Y en este sería el máximo, el Q máximo. Aquí sería el Q máximo. Y aquí sería el Q mínimo. ¿Correcto? Entonces tendríamos nosotros las tensiones. Y estas tensiones tienen que ser menores a la tensión admisible del suelo. ¿Qué se entiende por tensión admisible del suelo? Cuando vimos capacidad de carga de suelos, vimos nosotros que es la carga de hundimiento o la carga última partido en tu coeficiente de seguridad. Eso tiene que ser comprobado. Son las 3 verificaciones básicas que hay que hacer a un muro de contención. Aparte de ello, las normas recomiendan también hacer una verificación al asentamiento. ¿Cuánto asienta el muro como producto de los esfuerzos que lo solicitan? Porque si se asienta de una manera uniforme, también el muro puede perder condiciones de estabilidad. Por eso es que es importante verificar la estabilidad. Verificar el asentamiento como factor de estabilidad. Y el último, verificación a la estabilidad global. ¿Cuál es la estabilidad global? La que involucra suelo, adyacente, muro. Se puede generar una rotura del suelo a profundidad y lógicamente muro y suelo se va al suelo, como en muchos casos se ha dado acá en Bolivia y en otras partes del mundo. Había que verificarlo a la estabilidad global como una estabilidad de un talud, donde donde el muro ya viene a ser una carga muerta que hace que el muro tienda a deslizarse. ¿En qué condiciones se genera esa situación? Cuando se satura el terraplén por detrás del muro, y al saturarse el terreno disminuye la resistencia al corte del suelo y por ende se puede generar una falla de ese tipo, que es una falla peligrosa. Aquí en Bolivia ya se ha dado ese tipo de falla, precisamente en la zona del Sillar, carretera Santa Cruz, Cochabamba. Se ha dado también en la carretera antigua a Cochabamba, donde tenemos nosotros deslizamiento global de terraplenes, precisamente por la saturación del terreno, por detrás del muro de contención. El muro ni se entera y el terreno todo rompe
Suelo y muro se va al suelo. ¿No? El muro en esas condiciones viene a ser una carga muerta. En lugar de sostener, viene a ser una carga muerta. Por eso es que es de mucha importancia verificar también la estabilidad global del talud. Cuando hablamos de este tipo de obras, estamos hablando de millones de dólares, porque que se deslice un terraplén carretero de 2, 3, 4 kilómetros, ¿cuántos millones de dólares significa eso? Significa mucho dinero en inversión pública, en inversión de obras públicas, en inversión de carreteras. Por eso es que es de muy mucha importancia entender los conceptos de lo que es la estabilidad de muros de contención, el diseño de muros de contención, así como también lo que tiene que ver con la estabilidad de taludes, porque la inestabilidad de taludes genera colapso de tramos carreteros, genera colapso de zonas onduladas que pueden comprometer hasta vidas humanas. Un tema de mucha importancia, de mucha relevancia en la ingeniería geotécnica y en la ingeniería civil, lógicamente, porque la ingeniería geotécnica forma parte de la ingeniería civil. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.